Es un privilegio estar nuevamente con ustedes reunidos en este lugar. Y yo le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 2. Y hoy nos va a ocupar el texto 23. Es decir, el versículo 23 de Colosenses va a ser nuestra base bíblica. Sin embargo, quiero que leamos desde el 13, es decir, que leamos unos 10 versículos para ponernos en contexto y antes de desarrollar el texto 23 podamos como que contextualizarnos de lo que estaba ocurriendo. Amén. ¿Lo tienen? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 2, del 13 en adelante. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. ¡Wow! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de ésta. Todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Si nosotros leemos hasta allí, completo así, y leemos con entendimiento, nada más ya ahí hay tremenda edificación para lo que necesitamos. Porque está muy claro, ¿sí? Ahora, vimos el contexto, yo voy a leer ahora ese mismo versículo 23, vamos a verlo en la Reina Valera. Y dice, tales cosas, ¿qué cosas? Todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Esa gente que hacía esto, que hacía lo otro, que prohíbe ciertas comidas, que prohíbe, que impone ciertas fiestas, que dicen que tienen ritual con los ángeles y ni siquiera saben de lo que están hablando. Esa gente que se la dan de espirituales e imponen cargas que la gente no puede soportar. Sí vimos el contexto, ¿verdad? Entonces, vemos el versículo 23 en Reina Valera, dice, tales cosas, todo eso que acabo de comentar, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Es decir, todo eso da como una reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo.
pero, que siempre tiene que haber un pero, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El título de esta enseñanza es La ilusión de la falsa religión. La ilusión de la falsa religión. Y resulta que en la búsqueda por la santidad, en la búsqueda por el crecimiento espiritual, muchas veces hemos caído en ciertas prácticas. Y voy a decir hemos para incluirme, ¿verdad? Porque los que tenemos algún tiempo en el Evangelio, y si venimos de la línea pentecostal, más todavía hemos caído en ciertas prácticas rigurosas, buscando más santidad. ¿Quiénes se han sometido a ayuno buscando más santidad? Cadenas de oración buscando más santidad. Vigilias buscando más santidad. Y hemos hecho muchas cosas queriendo elevar nuestro nivel para con Dios. Eso, ojo, esa necesidad está bien, de querer cada día ser más santo. Pero vamos a ver el error en que hemos caído muchas veces y que es lo que se está denunciando aquí. O sea, no es algo que no, el pastor quiere hablar de eso. No, hermano, la palabra del Señor habla de eso y hay que hablar de eso. En esa búsqueda hemos caído en esfuerzos personales. ¿Cuántos días ayunó Cristo? A ver, ¿quién me dice? Bueno, hay gente que ayunó 42. ¿Sí? Ajá, le dio ñapa. El Señor ayunó 40, ellos ayunan 42. Y una vez alguien me dijo, Pastor Ángel, ya tú y yo no estamos en el nivel de estar ayunando mediodía. Claro, y me lo decía con una buena manera. Y en el momento yo acepté la propuesta, porque me decía, tenemos que irnos a un monte y meternos 3 días mínimo, de 3 para arriba. Ya tú y yo estamos en un nivel de que medio día de ayuno, eso no va con nosotros. Hay que meternos de 3 para arriba. Y wow, oye, suena a reputación, o sea, suena a algo sabio. Y tiene cierta reputación. Mira, el pastor anda en 3 días de ayuno. Wow, mi pastor está en 3 días de ayuno. Mi pastor está en 40 días de ayuno. O sea, eso da como que un estatus, ¿no? O sea, este no es cualquier pelotuza, como dicen en el llano, ¿eh? Este no es cualquier pelotuza, esto es un manga pelúa. Ayuna 40 días, está metido con el Señor. Entonces, muchas veces hemos caído en estas prácticas buscando un poquito más de nivel, imponiéndonos sacrificios personales. Y lo triste, hermanos, es que muchas veces todo esto se convierte en un sistema de apariencia engañosa de espiritualidad. Muchas veces sí, hay prácticas que nos llevan a doblegar la carne y a meternos más con el Señor, y sí, es verdad, uno como que se fortalece, pero lo triste es que muchas veces eso se convierte en un círculo vicioso de apariencia de piedad, de apariencia de sabiduría. Entonces, en vez de uno estar manteniendo nuestra relación con Dios, estamos manteniendo la reputación. En vez de realmente mantener mi comunión con Dios y mi nivel, no, realmente estoy manteniendo es mi estatus frente a la gente que sabe que yo ayuno 40 días. Entonces, el apóstol está hablando de gente incluso que tiene culto con los ángeles. Eso es otro nivel, hermano. La gente que dice, mira, allá están 2 ángeles. Hermano Ro, mira, cuidado yo que hay uno con la espada desenvainada. Cuidado, le corté el cabello. Hermanos, y sí, los ángeles están al servicio de los hijos de Dios. Eso lo dice la palabra.
Los ángeles son ministradores de la iglesia. Pero eso de estar haciéndoles culto, eso de que no, que yo hablo con el ángel yo no sé cuál, no, que yo tengo un ángel personal aquí que me cuida, ay, cuidado que ahí está un ángel ahí parado en la puerta, y ese misticismo que se crea de que los veo, no, que le voy a poner así porque el ángel le gusta esto. O sea, ¿quién dijo que eso es bíblico? A ellos los manda es Dios, hermano. Y ellos están al servicio de los hijos de Dios, pero el que los manda, el que los gobierna es el Todopoderoso según su soberanía. Entonces, nosotros ponernos a hacerle culto a los ángeles, caer en ese misticismo, claro, eso da cierta reputación, eso da cierto nivel. Wow, que usted diga, mira, ahí el pastor dijo que habían 2 ángeles allí defendiendo los que estaban ahí, y que uno tenía la espada yo no sé cómo, y que el otro era yo no sé cuál, y había uno que estaba al lado mío, y tú dices, ay, wow, qué tremendo en esa iglesia, el ministerio de los ángeles. Y ahí en una ocasión yo estaba en una iglesia que dijeron, vamos a activar el ministerio angelical, hermano. Vamos a activar el ministerio angelical, porque aquí hay ángeles asignados, y yo le voy a activar que cada quien tenga su ángel asignado. Le montaron el ángel, pues. ¿A qué suena eso? Le montaron un ángel a cada uno allí. Hermano, ese misticismo suena a brujería. Cuando le montan el santo a la gente. Yo no necesito que me monten ningún santo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. ¿Qué más ángel necesito, hermano? Mi esposa tiene su ángel personal. Dame, amor. Ella sí, porque yo mismo ángel. Punto número 1, hermanos. La apariencia de la falsa religión. El versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. La apariencia de la falsa religión. La trampa de la reputación, la trampa del legalismo y el misticismo es que se ven atractivos externamente. Como decía, cuando alguien dice que ayuna 42 días, automáticamente eso da cierta reputación, da cierto nivel. Cuando alguien dice, ya va, lo que pasa es que estoy viendo unos ángeles allí, cuidado, no salgan todavía. Pero eso da cierta reputación, cierto nivel. Entonces, no, pastor, dígame usted, ¿cuándo yo me muevo? Yo no me quiero mover sin que usted no me diga, pastor, porque usted es el que ve a los ángeles. Eso da cierto nivel, ese misticismo. No, pastor, écheme la bendición, pastor. ¿Cómo que te eche la bendición, hermano? Pastor, écheme la bendición, porque usted es el ungido de Jehová. Y si usted no me manda, yo de verdad no me quiero mover. O sea, ponen al pastor en un nivel de Dios. Idolatría. Pero es por el misticismo que se le atribuye que el tipo es el que ve, el que huele a los ángeles, el que huele a los demonios, el que percibe, el que discierne. Es un misticismo que tiene cierta reputación y eso se convierte en una trampa. Porque aunque se vean atractivos eternamente, hermanos, aunque una práctica se vea atractiva espiritualmente, si no tiene asidero bíblico, no tiene peso. Si no tiene asidero bíblico, aunque a ti te parezca, aunque tu pastor diga, si no tiene asidero bíblico, forma parte de la trampa de la reputación. Forma parte de
la trampa. ¿Qué es la reputación? Dice el diccionario que es la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una entidad, una empresa, una institución. Entonces, dice que la reputación es la opinión, la idea, el concepto que alguien tiene de. Por lo menos ustedes han escuchado, crea fama y acuéstate a dormir. O sea, esa gente que crea fama hizo cierta reputación. Entonces la gente tiene la idea, un concepto de. Eso básicamente es la reputación. El concepto que alguien tiene de ti. ¿Cuál es tu reputación en el barrio? ¿Cuál es tu reputación en la iglesia? No, bueno, yo tengo un concepto de que la hermana María Esther es una mujer esforzada. Es una guerrera, es una mujer que tiene mucha sabiduría. Además de hermosa, ¿no? Ya eso es una opinión personal que yo considero que es muy, muy objetiva. Pero bueno, de eso hablamos después. Lo cierto es que esa reputación, ese concepto que usted tiene de cada hermano, que se creó con la experiencia o se creó por la apariencia muchas veces, es la reputación. Entonces, ¿qué pasa? Que se han creado muchos conceptos de reputación o mucha reputación con respecto a muchas prácticas. Entonces, ya uno automáticamente por la reputación de ciertas prácticas, uno se siente como que obligado a también practicarlas. ¿Por qué? Porque hay un concepto previo, hay una reputación hacia tal cosa, o bueno, yo no voy a meterme con eso porque hay cierta reputación, entonces me hacen como que yo no voy a opinar del tema por la reputación que tiene. Y muchas veces entonces le damos cabida a ciertas cosas por la reputación, por el misticismo y esa sabiduría que está allí, pero que cuando la estudiamos a la luz de la Escritura, muchas veces no tiene asidero. Entonces, mis amados hermanos, por ejemplo, vamos a hablar de la reputación. En estos días vi una imagen de un matrimonio hablando de reputación y el tipo estaba bien bonito, bien vestidito, lo que uno considera bien vestidito, ¿no? Con su traje formal incluso, y con su esposa y su familia, iban para la iglesia y se veían en las redes sociales que eran una familia ejemplar, bonita. Y el tipo predicaba y ministraba en la iglesia y todo. Entonces, a los ojos de todos tenían buena reputación. Y de repente salen las noticias, una mujer asesinada violentamente. ¿A qué no saben por quién? Por el esposo bonitico, bien vestido, que tenía mucha reputación. Hermanos, muchas veces la reputación es engañosa. Y la pregunta es, ¿yo quiero tener reputación con los hombres o con Dios? Es decir, yo quiero que ante los ojos de los hombres ser bien visto sin importar cómo me ve Dios. Y eso realmente es lo que debe importarnos, hermano. Porque este tema de la reputación es un vicio tan fuerte, hermano, que cuando tú te empiezas a preocupar por cómo te ven los demás,
Cuando yo me empiezo a preocupar como líder, como evangélico, cómo me ven los demás, qué van a decir los demás, qué van a decir los vecinos, empezamos a vivir por la reputación de los hombres, descuidando realmente la reputación que importa, y es mi vida de obediencia al Todopoderoso. ¿Cómo estoy yo ante Dios? El que me ve en la intimidad, el que ve las discusiones más profundas que yo tengo con mi esposa, el que ve lo que nadie ve. ¿Cómo estoy yo con Él? ¿Cómo está mi reputación con Dios? Pregúntale a tu vecino ahí, ¿cómo está su reputación con Dios? Mientras yo me tomo un traguito de agua. ¿Cómo está eso por ahí? Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque la falsa religión nos quiere introducir en una vida de apariencia y en una vida de falsa reputación que nos lleva a descuidar nuestra reputación con el Todopoderoso. Ah, sí, la gente va a decir, no, ese es un varón de Dios, pero Dios te ve en lo más íntimo. No, ese es un varón. No, ese es un varón. La gente no, ese es un hombre de Dios. No, esa es una mujer de Dios. No, esa mujer ayuna, esa mujer ora. Ajá, tiene reputación espiritual. Y como yo siempre digo, pero el rancho ardiendo. Nos mentimos nosotros mismos. Nos mentimos nosotros mismos porque queremos, y eso nos llena el ego. Pero mis amados hermanos, eso es parte de la falsa religión, de la falsa adoración a Dios. Como punto número 2, una de las cosas que estaban sucediendo allí es que había una corriente de los ascetas, y vamos a ver como punto número 2 el ascetismo. El ascetismo era una corriente fuerte que estaba viéndose en Colosa, que se había visto mucho antes. ¿Quién ha escuchado del ascetismo? Ok, vamos a hablar con calma del ascetismo. El ascetismo es una corriente que invita al sacrificio e incluso al maltrato del cuerpo para promover una espiritualidad. ¿Ok? Combina en el contexto, era una herejía que combinaba elementos judíos y paganos y promovía un riguroso trato al cuerpo para alcanzar una madurez espiritual. El ascetismo es un intento humano de alcanzar la santidad o la aceptación divina a través de sus propios esfuerzos. Entonces vemos, amados hermanos, que a lo largo de la historia se ha movido esta corriente de los ascetas, del ascetismo. Y debemos decir que cuando nosotros vemos que el ascetismo es una corriente herética, habían gente incluso que vivían en el desierto, apartados de todo el mundo. Incluso se dice que los monjes también tenían esa línea ascética, no comían o comían muy poco, se infringían dolor en las rodillas, algunos se arrodillaban en piedras para promover una oración más espiritual. O sea, le hacían daño a su cuerpo y se sometían a golpes estrictos en su cuerpo. Todo esto para promover más santidad
y más espiritualidad. Entonces vemos que en Colosa había gente que estaba imponiendo ciertas costumbres, estaban imponiendo ciertas fiestas, estaban imponiendo ciertas prohibiciones con respecto a cosas que no podían comer, y todo esto era porque estaba la línea del ascetismo. Entonces vamos a ver 3 cositas que el apóstol Pablo está denunciando allí. Dice: culto voluntario, humildad y duro trato del cuerpo. Estamos ahí en el versículo 23, no nos hemos ido de ahí, ¿oyeron? En el versículo 23, el apóstol Pablo dice: mira, estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría. En el culto voluntario, hay una versión que dice: en su abnegación religiosa. En este culto voluntario es como que, mira, son gente muy abnegadas, o sea, muy entregadas, gente de verdad que hace cosas que nosotros no hacemos. Y en cuanto a esa abnegación o a ese culto voluntario que tiene cierta reputación, hermano, hay una gente que llueve, trueno, relampaguee, salen de 2 en 2 a tocar las casas y a visitar las casas, y así les echen agua, así los insulten. Usted ve que esa gente salen de 2 en 2 y nunca dejan de salir. Y muchas veces nosotros somos confrontados y dicen: ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Verdad que quién ha tenido como que esa confrontación? Esa gente salen y predican, yo en otro relampaguee toda la semana y están dándole. Y nosotros, como que tenemos como que eso, ay, ¿yo qué estoy haciendo? Se supone que usted y yo estamos todos los días con nuestro ejemplo, con nuestra vida, predicando el evangelio. Un evangelio relacional que predicamos y llevamos el evangelio donde quiera que vamos. Ahora, pero hay grupos que son más abnegados, que son más entregados, o sea, tienen un culto voluntario bastante estricto. Pero no vamos a meternos con otra gente. Vamos a ver el ascetismo dentro de los evangélicos. Yo vengo de una línea en donde habían cultos de lunes a domingo. Y el domingo en la mañana y en la tarde, con su respectiva vigilia de viernes para sábado. Y si alguien faltaba, o si alguien falta a un culto, no toma la cena del Señor porque está en disciplina, porque no vino a un culto de la semana. ¿Qué es eso? Una negación religiosa fuerte, ¿verdad? Un culto voluntario muy estricto. Eso no es parte del ascetismo mezclado. No, es que no puedo dormir, no puedo descansar porque yo tengo que orar. Claro, hermano, tenemos que orar. ¿Cuántos creen que tenemos que orar? En todo tiempo. Y también tienes que descansar. Tienes que orar en todo tiempo. Pero también tienes que descansar. Entonces hay gente que dice: no, yo no puedo descansar. Entonces como que se imponen un maltrato a su sistema neurológico. Ojo, y hay gente que, hermanos, terminan fundidos. O sea, porque se someten a unos trotes en donde se vuelan. Yo no sé mucho de neurología ni nada de eso, pero vamos a decirlo así: se vuelan fusiles. Se queman, ¿qué podemos decir? Tapones. Neurotransmisores, hermano. Hay cosas que la falta de sueño y que la demanda física
van dañando nuestro sistema neurológico y resulta que nos vamos acostumbrando a eso y vamos dañándonos y resulta que estamos dañando nuestro cuerpo y no estamos acercándonos más a Dios. Pero la religión nos dice que sí. Ah, bueno, ese es otro grupo, ¿verdad? Ajá. Entonces no duermen por orar, pero entonces después andan estresados maltratando a la familia. Ya va, pero si tú no estabas orando era para tener un nivel más cerca de Dios, ¿y por qué ahora estás maltratando a tu familia? El hermano habla de los que practican yoga. Bueno, es otro tipo de prácticas, ¿verdad? Donde hay cierta rigurosidad. Amados hermanos, ese culto voluntario, esa humildad, vamos con el culto voluntario, una religiosa negación que nos lleva a adorar a Dios bajo nuestras propias reglas o emociones. Es decir, si no es así, si no es a las 3 de la mañana, Dios no nos escucha. Un culto voluntario, eso es un culto voluntario, que usted se pare a las 3 de la mañana a orar al Señor, eso es un culto voluntario. Ojo, yo no los voy a criticar. Pero ¿sabe qué sí voy a criticar? Cuando usted llega y hace eso una doctrina y dice, no, es que a las 3 de la mañana es que el Señor escucha. ¡Wow! O sea que Dios las otras 23 horas del día está sordo. O sea, tú me estás diciendo que el omnipotente tiene horario de atención. Claro, porque es que en el día hay muchas oraciones, entonces las llamadas no entran, se colapsa la línea celestial, pero a las 3 de la mañana la línea celestial está abierta. ¿Cuándo dicen amén? Dale un leper que dijo amén, hermano. Hermanos, no. Si usted se siente bien a las 3 de la mañana, porque ahí usted se concentra mejor, porque ahí usted tiene mayor tranquilidad de que no lo está fastidiando nadie, y a esa hora usted siente que usted se puede conectar en devoción con Dios, eso es por usted, no por Dios. Porque si yo logro la misma conexión a las 3 de la tarde, o a las 5 de la mañana, o a las 6 de la mañana, Dios sigue siendo Dios a las 12 del mediodía, Dios sigue siendo Dios a las 3 de la tarde, Dios sigue siendo Dios a las 5 de la tarde, Dios sigue siendo Dios en cualquier horario, hermano. Ah, que hay que darle lo primero al Señor. Eso es otra cosa, es verdad, hay que darle la prioridad al Señor, hay que darle lo primero. Si el salmista decía, temprano yo te buscaré, hablando de la primicia, de darle lo mejor y lo primero al Señor. Amén. Pero no puedo decir que la línea divina a las 3 de la mañana fluye más rápido, porque estoy poniéndole limitantes humanas al Dios omnipotente. Entonces, ese culto voluntario de que a las 3 de la mañana usted se pone a orar, está bien, pero no se lo impongas a la gente. No digas que es una regla, no digas que es doctrina, no digas que si no es así, el Señor es parte. Entonces se convierte, esa religiosa negación se convierten en reglas. Fanatismo, ¿verdad? ¿Quién dijo fanatismo por allá? Hermano Ron, oye, pero tú estás encendido, hermano Ron. Eso es fanatismo. Hermano, es fanatismo. Eso es fanatismo. Pero ¿cuántos fanáticos no quieren imponerle sus formas a la iglesia? Y eso, ¿saben qué es lo triste, hermano? Que hay gente que le gusta eso. ¿Sabe qué es lo triste? Que llega un pastor y agarra a la hermana Cristian y le empieza a imponer ciertas reglas
de una religiosa abnegación y la hermana Cristian siente que, ay, aquí sí hay espiritualidad. Aquí sí se mueve el Señor. Aquí sí empieza para hacer las 3 de la mañana. Y empiezan a congregarse de lunes a lunes. Y de repente la hermana Cristian se va de la iglesia movida por una religiosa abnegación. Y resulta que ella cree que se está acercando más a Dios. Pero muchas veces terminamos alejándonos. Todo ese ritual muchas veces nos termina alejando. Es un intento humano de alcanzar la santidad. Es un intento humano de alcanzar la aceptación divina. Eso es parte de una línea de ascetismo, hermano. Pregunto, ¿se ha filtrado el ascetismo dentro de la iglesia evangélica? Nuestro cuerpo es un sacrificio vivo, hermano. Sí, tenemos que rendirle sacrificio vivo al Señor todos los días. Amén. Pero tenga cuidado con las formas de no estar cayendo en ascetismo. La abnegación que realmente importa es la que produce desde el corazón. Es la que se produce de adentro hacia afuera y no al revés. El ascetismo nos lleva a tener una falsa humildad, una humildad fingida, una piedad fingida, que lo que busca es la admiración. Una falsa humildad busca que la gente lo reconozca. Y eso está dentro de la línea del ascetismo. Una negación visible, un culto riguroso visible, buscando reconocimiento. Yo creo, mis amados hermanos, que cada día debemos entregarnos más al Señor, hacer más sacrificios, sacrificio vivo, no rituales que golpeen el cuerpo. No, prácticas de dominio propio que cada día me hagan caminar más hacia Cristo. No prácticas que me hagan más afecto a la organización. No prácticas que me hagan más afecto al pastor. Prácticas que me lleven cada día más cerca de Cristo. Esa es la gran diferencia. Sí hay sacrificios que hacer, pero son sacrificios vivos. Son sacrificios que te llevan cada día a parecerte más a Cristo. No son sacrificios que satisfacen el ojo humano. Son sacrificios que satisfacen el ojo de nuestro Padre. Porque ve que somos hijos esforzados. Somos hijos obedientes. Somos hijos que caminamos para agradarle a Él. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí así? Ahora, mis hermanos, todo este sistema de ascetismo que promueve rituales fuertes, que promueven cultos muy abnegados, que promueven prácticas rigurosas, que promueven una falsa humildad, que promueven un duro trato al cuerpo. Y yo les he contado a ustedes, con respecto al duro trato del cuerpo, la historia de un pastor que andaba predicando de un sitio a otro en campañas y andaba en su carrito y le tocaba viajar de noche. Y cuando ya llevaba días en este trajín, hermanos, empezaba a dormirse manejando. Y él se bajaba del carro, se sacaba la correa y empezaba a golpearse con la correa. Y se decía, sujétate carne, sujétate carne. Y claro, se despertaba, hermano. Se flagelaba. Decía, tú te sujetas carne, que mi propósito es más grande. Y wow, entonces algo como de admirar, ¿verdad? Por la entrega del Señor. Pero realmente está haciendo lo correcto.
descansa y continúa. Eso es ascetismo. Cuando nos imponemos, y hermanos, y tenemos que reconocer que muchas veces la rutina propia del trabajo en Cristo a veces nos lleva como que a forzar nuestro cuerpo. Yo no sé si usted se ha sorprendido, los que han estado sirviendo al Señor en ministerios y han estado dándole duro en algún área, pero muchas veces maltratamos nuestro cuerpo porque queremos seguir cumpliendo, porque no quiero fallar. ¿A quién? Y hay momentos, hermanos, que debemos entender que hay ciertos sacrificios que están rayando en el ascetismo porque estoy dañando mi cuerpo, estoy dañando a mi familia, estoy dañando a mis hijos, estoy sometiendo a mi familia a un trote que luego esos niños no quieren nada con el evangelio. Y conozco gente que hoy día odia a los evangélicos. ¿Ustedes saben por qué? Porque su papá era pastor. O porque su papá era un líder de la iglesia. Y los sometió a una rutina que los dañó, que los maltrató, que los traumó. Ese es el daño que hace la falsa religión. Ese es el daño que hace el ascetismo. Ese es el daño que hacen esos sacrificios que nos dan cierta posición, pero no ante Dios, ante los hombres. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Y es el punto número 3. Ya estamos en la recta final. Es la impotencia, la falta de poder que tiene la falsa religión. Y el versículo dice, en la parte final, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Lo vieron? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Hablamos de la reputación. Hablamos de esa reputación de sabiduría. Hablamos de ese culto voluntario, esa religiosa abnegación, humildad, duro trato del cuerpo. Ahora, todo esto que pareciera que están llevando a la gente a otro nivel, dice, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Y dice, wow, entonces ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo con este poco de rituales, con este poco de sacrificio? ¿Qué estamos haciendo con este poco de imposición? Seguimos siendo los mismos carnales, los mismos términos medios. Hermanos, es una incapacidad. La restricción externa, y vamos a esto, la restricción externa no cambia los deseos internos. Como evangélicos estamos acostumbrados a que la gente llega y le montamos una falda. Mucha religiosidad. La gente llega y le montamos una corbata. Mi esposa tiene un cuento muy interesante. Y cuando ella aceptó a Cristo de niña por allá, agarró un pantalón y habían unas costureras especiales de esas, de ese tipo, y el pantalón lo convirtieron en una falda de jean, ¿no fue la cosa? Y mi esposa andaba con esa falda, hermano, todos los días, era la única falda que tenía. Y andaba con esa falda todos los días para arriba y para abajo. Pobrecita. Yo la rescaté de ahí. No, mentira, eso fue de niña, hermano. Pero imagínense, eso lo hace este sistema. En vez de dejar a la niña que aprendiera del Señor, que
que se introdujera en el conocimiento del Señor, no, automáticamente le dañaron el pantalón y se lo convirtieron en falda, se le montaron la falda. De una vez le pusieron la santidad, exacto, le pusieron la santidad. La santidad no se pone de afuera hacia adentro. La santidad se pone de adentro hacia afuera y quien la pone es el Todopoderoso. El único que puede poner la santidad es el que pudo pagar el precio con precio de sangre para rescatarnos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. La santidad no es algo que se impone de afuera hacia adentro. Hermanos, entonces pensamos, no puedes dejarte la barba. No puedes dejarte el bigote. No pueden tener relaciones sino nada más los jueves. Eso es del diablo, hermano. Eso es diabólico. Que tienes que ponerte un velo. Que tienes que casarte así. Que tienes que casarte asado. Que tienes que hacer lo otro. Amados hermanos, un conjunto de imposiciones externas, creyendo que el pecado se destruye de afuera hacia adentro. ¿Y qué pasa con eso, hermano? Que vestimos a la gente de evangélicos y ¿sabe qué es lo más triste? Que eso no tiene ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. Los ponemos a ayunar, los ponemos a hacer vigilia, los ponemos a cantar coritos, los ponemos a hacer toda la rutina evangélica. Pero si no han nacido de nuevo, por más que los vistamos, por más que los pongamos, porque no es de afuera hacia adentro. No es de afuera hacia adentro. Y eso es lo que hace la religión falsa. Tenemos que deslastrarnos de esto, porque la verdadera solución, mis amados hermanos, viene de adentro hacia afuera, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de las personas y los hace nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El cambio viene cuando la persona empieza a estar en Cristo, cuando el Señor lo aparta y ahora está en Cristo. Hay un nuevo nacimiento. Que ya no te puedes vestir con el mismo escote que te vestías antes. Que ya no me puedo vestir de la manera provocativa que me vestía antes. Que ya yo no puedo andar haciendo las mismas cosas que hacía antes. Hermanos, sí, eso es verdad, pero viene de adentro hacia afuera. Si alguien nace de nuevo, automáticamente sus hábitos van a cambiar, porque ahora no es el mismo, ha muerto el mundo. Ha muerto el pecado y ahora cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. Pero es un cambio que se da de adentro hacia afuera. La carne se vence con el poder del Espíritu. Y el Espíritu nos da dominio propio. Por ponerles un ejemplo. Ustedes no se han dado cuenta, y esto a mí siempre me ha llamado la atención, que las personas que aparentan una mayor santidad, dicen, wow, este hermano se va 3 veces al año para el monte, ayuna 40 días, 3 veces al año. O sea, está más ayunando que comiendo. Se para a las 3 de la mañana. Es una persona que hace esto, hace lo otro. El hermano, yo no sé qué, ha escrito yo no sé cuántos libros. El hermano es una eminencia. El hermano es un tipo que alardea
de una santidad que cuando tú ves el tipo, no, este tipo está levitando, y dice, y cuando yo estaba allí encerrado, ahí sin comer nada, el Espíritu Santo me visitaba y me alimentaba. Y yo escuchaba la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me decía, yo te sostengo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Y yo le decía, sí, Señor. Y la gente pasaba por el pasillo y ¡pum!, se caían por la presencia del Espíritu Santo que estaba en el cuarto mío. Y dice, wow, unos tipos que tú dices, un nivel de santidad y de espiritualidad. Y yo me despertaba y yo le decía, buenos días, Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me saludaba. Y de repente, ¡pum!, se divorció. ¿Epa, qué pasó con el pana? ¿Qué le pasó al Espíritu Santo? ¿Qué pasó ahí? Y el tipo era uno de los mayores apologetas, escritores del libro, yo no sé qué, de repente, ¿qué pasó? En las giras andaba con masajistas y las masajistas lo consentían. Y tenía años en eso. Y el tipo era una eminencia en libros, en apología, en tal. Y ya va. ¿No se dan cuenta que la gente que alardea de más santidad, de repente, cuando se destapa la olla? ¿Por qué? Se divorció. Tenía 10 años con 3 mujeres. ¿Qué es eso? ¿Por qué es un patrón que se repite? Amados hermanos, porque cuando alguien muestra sus rituales, esto lo digo yo, anótenlo por ahí, como que no es una verdad absoluta, pero esa es mi apreciación. Cuando alguien muestra sus rituales y sus prácticas como señal de santidad, tristemente hace verídico el dicho, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Esa gente que anda alardeando de santidad, que anda alardeando de 1000 ayunos, que anda alardeando, busca al Señor, haz tus sacrificios, pero no tienes por qué estar alardeándolo. Pero esa gente que no, si raca, masaca. Y tú los ves que levitan y una cosa que no quieren hablar con nadie, que es una cosa, que son unos intocables, pero tienen unos cables pelados. Ojo, yo no quiero generalizar, pero estoy denunciando lo que el apóstol Pablo denunció, y es que muchas veces todo este sacrificio y todo este ascetismo y toda esta falsa religión que nos lleva a una negación súper recontraguao, a una humildad súper recontraguao, a un duro trato con el cuerpo, todo eso, en vez de hacernos obligar la carne, lo que muchas veces nos hace es tenerla solapada allí latente. Y es un error que usted y yo necesitamos deslastrarnos para poder crecer realmente en Cristo, para poder realmente hacer lo que Dios manda. Pastor, ¿y entonces vamos a dejar de ayunar? No, hermano. Ayune. Pastor, entonces vamos a dejar de orar a las 3 de la mañana. Si usted puede y si usted quiere, usted tiene que orar en todo momento. En todo momento tiene que estar orando. Usted tiene que tener una vida de oración. Si a las 3 de la mañana a usted le gusta levantarse a orar como un tiempo especial, sígalo haciendo. O sea que sí, pero a las 6 también puedo, pastor. Sí. Lo importante es que no dejes de hacerlo. Y que no se convierta en un sistema riguroso impuesto que te lleva a cumplirle al estándar, que te lleva a cumplirle al formato, que te lleva a cumplir al sistema, pero te aleja de Dios. Amados hermanos, en conclusión, las reglas hechas
por los hombres, las reglas hechas por los sistemas religiosos, las reglas rigurosas y todas estas demandas rigurosas que se nos imponen como creyentes, si no hay un nuevo nacimiento, no tienen ningún peso. Si no hay la asistencia del Espíritu Santo, no tienen ninguna cabida. Para vencer la carne, no necesitamos estrategias carnales. Para vencer la carne, no basta, voy a decirlo de una mejor manera como para que no se malinterprete. Para vencer la carne, no basta con mis esfuerzos humanos. Yo debo entender que para vencer la carne, necesito la asistencia divina. Y es algo que viene de adentro hacia afuera. Cuando se cultiva una relación genuina con el Espíritu Santo, cuando cultivamos una relación genuina con el Señor y no una relación impuesta por 1000 rituales. Amados hermanos, ¿necesitamos disciplina humana? Necesitamos disciplina humana. ¿Necesitamos hacer sacrificios? Sí, necesitamos hacer sacrificios. Pero también necesitamos entender que dependemos completamente de la asistencia espiritual. Que todo lo que hace posible y todo el precio que se debía pagar que hace posible el nuevo nacimiento, ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y no hay más sacrificio. No hay más sacrificio para añadirle al que Cristo hizo. El de Él ya fue suficiente. Entonces, mis amados hermanos, yo pudiese decir en resumen, necesitamos estar pegados de Cristo. Necesitamos tener relación con Cristo. Necesitamos tener relación con el Señor. Necesitamos intimidad con Él. Relación, no rituales. No rituales. Relación, necesitamos intimidad. Y dice Colosenses 3, allí, pasando la página, el versículo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo quiero que lo lean conmigo el versículo 3 a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No. 1, 2 y 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es un hecho, eso es una realidad y es algo que sucedió en lo espiritual, es algo sobrenatural. De ahí viene el cambio. ¿Cuántos dan gloria a Dios?